lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:05 de la mañana. Gracias a la enorme interacción que hemos tenido en esta mañana con nuestra audiencia, hablando justamente de los temas del porte de armas, ¿no? Que es un tema para el debate público. A ver, ayer hubo un comunicado que emitió el Partido Social Cristiano, suscrito por Esteban Torres Cobo, quien es el jefe de bancada del bloque social cristiano en la Asamblea Nacional. ¿Tiene el comunicado, don Roberto Carlos? ¿No tiene el comunicado? A ver si le pueden pasar el comunicado a Roberto Carlos, por favor. El comunicado a Roberto Carlos, del Partido Social Cristiano, bajo el título Extorsión y compra de asambleístas, con fecha de ayer. Citando el portal Aposta, dice, ha denunciado una supuesta negociación del gobierno para adquirir los votos de 2 asambleístas de la bancada del Partido Social Cristiano, a fin de que no voten por la destitución del presidente Lasso en el juicio político. Hace rato conocemos de esa intención, dice el comunicado, y pininos de abordaje pirata. No es una negociación, es corrupción en 2 direcciones. Una que constituiría peculado, comprar votos con cargos públicos y partidas presupuestarias dirigidas a terceros, por supuesto con dinero del Estado. Otra tan ruin e inmoral como la primera, extorsionar a asambleístas quitándoles la seguridad que los protege de amenazas criminales. Ahí está el comunicado en pantalla para quienes nos siguen en la transmisión de Facebook y de YouTube. El presidente de la República lo sabe todo. De avanzar estos ilícitos, le quitaremos la máscara que mueve los hilos y los emisarios. El que presume de político pulcro y serio quedará como lo que es, un ambicioso comprador y extorsionador de asambleístas. Confiamos en todos los integrantes de nuestro bloque legislativo, pero de concretarse alguna actitud deleznable, conocemos perfectamente lo que vamos a hacer. Firma Esteban Torres Cobo, el jefe o coordinador del bloque del Partido Social Cristiano y aliados en la Asamblea Nacional. Me dice mi colega Andrés Reiche, gracias don Robert, que el asambleísta Luis Almeida dijo hace poco en Teleamazonas que el jefe de bancada debe anunciar las sanciones. Dio a entender que 2 asambleístas se separan de la línea partidista. Preguntémosle si es así. Alfredo Serrano Valladares, presidente nacional del PSC, Partido Social Cristiano, que está con nosotros. Ingeniero, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, un saludo a los amigos radioescuchas, a los amigos internautas, obviamente, gracias por la oportunidad. Es verdad, conforme dice el comunicado, desde hace unas 2 o 3 semanas atrás, desde que se inició este proceso del juicio político, obviamente, el gobierno ha venido con este proceso, entre comillas, digamos, de comenzar a calentar los oídos de los asambleístas, especialmente de 2 asambleístas, que por respeto a ellos y por lo que dijeron, pues informaron en la bancada, no voy a decir sus nombres, al uno que tiene seguridad, porque fue amenazado él y su familia por la delincuencia en este país, amenazarle con retirarle la seguridad, y a otra legisladora, pues obviamente con el tema de las famosas y tradicionales partidas presupuestarias y ayudas para su provincia. Ese discurso, Fabricio, usted y yo nos conocemos de toda la vida, desde que usted comenzó como cronista parlamentario y desde que yo comencé como parlamentario desde muy joven. Las famosas obras para tu provincia. De manera de que... Cuando había partidas extra presupuestarias, cuando los diputados manejaban recursos públicos. Y ahora lo obra gestionada por el diputado no sé cuánto y esa cancha de uso múltiple en los y ahora en cambio te dan créditos no reembolsables del Banco del Estado, ¿sí? que suplió las famosas partidas extrapresupuestarias del Ministerio de Finanzas, de manera que de nada sirvió la eliminación de las partidas presupuestarias. Por esa razón, ante esta arremetida del gobierno con 2 y hasta con 3 asambleístas nuestros, obviamente la bancada decidió hacer a través de Esteban Torres esta denuncia para advertir al país de lo que está sucediendo. Hasta el día de ayer, se mantienen los 16 asambleístas firmes, unidos en esta causa. Reconocen que ha habido estos acercamientos del gobierno para con ellos, y esperamos que con este boletín de prensa y este anuncio, este tema quede hasta allí y no siga este amedrentamiento del gobierno hacia estos asambleístas de la bancada social cristiana. Pero entonces, puntualmente, ¿es verdad que hay una intención de seducir asambleístas? Sí, señor, es verdad, y por eso el boletín de prensa ayer de la bancada. ¿A quiénes han llamado? ¿Se puede saber? No, por ahora, por consideración y respeto a ellos, no lo vamos a hacer público, por supuesto, y esperamos que no sea necesario. Confiamos todavía en estos parlamentarios, en estos legisladores,
Caso contrario, usted se va a enterar sin duda alguna el día de la votación, pues, ¿no? O antes de la votación se va a enterar quiénes son en el caso de que esto cambiase. Tenemos por ahora el convencimiento que luego de las conversaciones del día de ayer esto haya quedado simplemente en intentos fallidos del gobierno por comprar diputados en la bancada social cristiana. Ahora, recuerde usted que ya nos compraron 4, recuerde usted que vinimos con 18 asambleístas al inicio de este gobierno. ¿Cuáles son los 4? ¿Gruber Zambrano? Gruber Zambrano, Hachero, la señora de Santa Elena, y bueno, en el caso de César Ron no fue compra, pero obviamente se fue a donde el gobierno a sucumbir a los intereses que tenía el gobierno, ¿no? ¿Pero ustedes recuperaron esa curul con Elina Narváez o no? La recuperamos con Elina Narváez. ¿Ella es social cristiana? Así es, por ¿Está supuesto, con el bloque? Exactamente, y lo mismo lo recuperamos con Bolívar Remache de la provincia de Santa Elena. Lo que no hemos recuperado ni es Santo Domingo, ni es obviamente la provincia de Pastaza. Pero digamos, con ese antecedente, entonces no sería raro que mañana pasado alguien eventualmente pueda romper la línea partidista. Bueno, ya les pasó, digo, ¿no? Sí, ya nos pasó y esperamos que con esa experiencia no se vuelva a repetir. Ayer con los diálogos y las conversaciones quedó clarificado el tema y se decidió mandar un boletín como advertencia por ahora. Ahora, yo leo el comunicado y dice: de avanzar estos ilícitos, le quitaremos la máscara que mueve los hilos y los emisarios. El que presume de político pulcro y serio quedará como lo que es: un ambicioso comprador y extorsionador de asambleístas. ¿A quién se refiere? En su momento. Yo le voy a preguntar directamente, ¿ese es un rayón directo al ministro de Gobierno? Sí, señor. ¿Y por qué no lo dicen? Bueno, porque hay que comenzar por... Esto tiene etapas, este proceso tiene etapas. ¿Y por qué hablan del ministro de Gobierno? ¿Qué está haciendo el ministro de Gobierno, Alfredo? Bueno, ya lo he dicho yo hace un momento, los asambleístas que fueron abordados por gente, emisarios del gobierno, y obviamente hasta ahora se ha logrado frenar ese tema. ¿Y cómo ve el ambiente usted en torno al desarrollo del juicio político con estos escenarios? Vea, yo estoy completamente seguro que vamos a tener los socialcristianos nuestros 16 votos a favor del juicio político. No estoy seguro de que los 104 asambleístas que votaron una resolución que incluso fue reconsiderada a favor de que se inicie un juicio político al presidente de la República vayan a estar presentes en el juicio político o vayan a estar sus votos a favor del juicio político. Bueno, está claro que en esos 104 votos hay legisladores que abiertamente han expresado que no están de acuerdo. ¿Y por qué con votaron el a favor del juicio político? Algunos, yo también me he hecho esa misma pregunta, algunos terminaron votando por la resolución de ese sábado sobre el informe de la comisión denominada Gran Padrino. Pero, por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo, un caso. El asambleísta Ricardo Vanegas abiertamente está en contra del juicio político, tuvo una intervención en contra del informe y terminó votando a favor, por mencionar un ejemplo. Y así hubo otros casos. Entonces no me sorprendería que no sumen 104 votos, sino que sea un número menor por esto que le estoy diciendo. Estoy seguro que va a ser un número menor porque ya no quisieron firmar el respaldo al juicio político, y luego vimos bancadas como las de Pachacuti, que en principio dijeron que el comité de ejecutivo, alguna instancia del partido, del movimiento, había resuelto de que si hay el informe favorable de la Corte ellos votarían a favor. Luego vimos al nuevo jefe de bloque decir, sí, eso dijo el Consejo Político, pero ahora estamos esperando ver cómo se desarrolla el juicio. De manera de que, vea, quienes hemos visto a lo largo de nuestra vida este tipo de discursos que van estirándose cada momento, lo mismo pasa con la izquierda democrática, que por cierto es deplorable y a mí me da vergüenza ajena a quienes vimos o compartimos con la izquierda democrática curules, donde defendíamos conceptos, principios, la vieja izquierda democrática. Verlos ahora en esta situación tan deplorable, tan vergonzosa. Usted habla del tiempo de Wilfredo Lucero, claro, de Raúl Bacacarbo, de Andrés Vallejo Arcos. Yo fui compañero de Asamblea, de Guillermo Landázuri Carrillo. Exactamente, yo fui compañero de todos ellos. De Marco Landázuri Romo. Teníamos discrepancias políticas, pero el respeto y la coherencia ideológica y política se mantenía. Es decir, jamás tú podrías estar pensando mal de este tipo de personajes, que son más, Pero por eso les acusaron del febresburgismo, pues usted recordará ese término. Sí, bueno, ese fue un término que en algún momento, cuando tuvimos que enfrentar a Lucio Gutiérrez, pues estuvimos juntos, pero eso no significa que estábamos aliados. Usted conoce perfectamente cómo funciona la asamblea cuando ustedes no tienen, un solo organización política no tiene los votos, tiene que necesariamente estar coincidiendo con otra organización política. De manera que yo veo que los votos de Izquierda Democrática, Pachacuti, por ahora obviamente
habrá que esperar todavía su definición. Ahora bien, en las últimas horas le acabo de pasar, don Robert, el comunicado del Bloque de Acuerdo Nacional, que titula: ante la pérdida de apoyo solo les queda la mentira. Vamos a dar lectura al comunicado porque le voy a pedir a nuestro invitado una reacción sobre el texto que voy a hacer referencia, comunicado de la bancada de Acuerdo Nacional, que es la bancada oficialista en la Asamblea Nacional. Dice: luego de que la Corte Constitucional admitiera solo una causal y desestimar el resto del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, el abandono del proceso político nos hizo esperar. Ahora solo les queda la desesperación y señalar al gobierno al no querer afrontar la verdad. Se les están bajando de la camioneta. Eso dice el comunicado que está en la pantalla. No existe una sola prueba o indicio que demuestre la supuesta compra, extorsión o negociación de asambleístas por parte del gobierno nacional, pero sí el registro de la falta de respaldo cuando solo alcanzaron 59 firmas para presentar el juicio político. Nosotros propondremos siempre el diálogo público y deliberativo, como es propio de una democracia, a diferencia de quienes están acostumbrados a reunirse en casas privadas para negociar lo que han querido hoy y siempre, la justicia. Después los descubren y sorprendidos se preguntan: ¿hay video? Hacemos un llamado a la responsabilidad y sobre todo a no permitir que un proceso de tal importancia se desvirtúe y manche con señalamientos turbios, y en caso de contar con las pruebas suficientes para ello, preséntenlas ante el Comité de Ética para conocer la verdad. Si lo que afirman no es sustentado con una denuncia formal, incurrirían en lo que absurdamente acusan a otros: comisión de peculado por omisión. Gracias, don Robert. ¿Qué le parece a nuestro invitado este comunicado, que es de alguna manera una respuesta al comunicado de ustedes? Bueno, tenían que decir eso o más todavía. ¿Qué pueden decir? Sí, estamos comprando legisladores. O sea, que me van a decir a mí que al asambleísta de Santo Domingo, Gruber Zambrano, no le entregaron toda la administración pública de la provincia de Santo Domingo de los Colorados. O sea, ¿van a negar ese tema también? Cuando Gruber Zambrano dejó, siendo el director provincial del partido, presidente provincial del Partido Social Cristiano, se fue con el gobierno, que se fue solamente porque el gobierno era bonito. ¿Sí? ¿Y cuándo van a reconocer ellos que realmente le dieron administración pública? Sí, nombraron de gobernador al alterno de Gruber Zambrano, por Dios. Entonces, esperar que este gobierno reconozca que están haciendo las cosas mal es imposible. Eso es pedir peras al olmo. Recuerde usted que el 8% de la población le cree a este gobierno y a sus aliados. De manera que no se puede esperar más, no se puede esperar de esta gente otra cosa que no sea lo que dice ese comunicado. Nosotros hemos advertido, y ya en su momento veremos si esta advertencia tuvo el efecto. El efecto que nosotros buscamos es que dejen de arremeter contra nuestro bloque y se mantengan los 16 legisladores. Nosotros vamos a responder por 16 legisladores, lo que haga la izquierda democrática, lo que haga Pachacuti, que respondan ellos. O lo que haga Revolución Ciudadana. O lo que haga Revolución Ciudadana, que respondan ellos. Nosotros respondemos por lo nuestro. ¿Hay un entendimiento con Revolución Ciudadana en torno al juicio político? Tenemos una clara coincidencia con la Revolución Ciudadana. ¿Que no es un acuerdo o sí? No es un acuerdo, es una coincidencia como la tenemos también en un sector de la izquierda democrática que representa el asambleísta Fajardo, que también con un sector de Pachacuti que le representa a la señora Pazmiño, Mireya Pazmiño, que es otra de las proponentes del juicio político. Pero eso no significa ni alianza con ese sector de Pachacuti, ni alianza con el sector de la izquierda democrática, ni alianza con UNES, sino coincidencias en este tema, ¿sí? Desde ya, por ejemplo, ahorita tenemos discrepancia con todos esos sectores, porque nosotros, y usted nos ha visto pelear desde hace muchos años, en defensa al tener el derecho, no al libre porte de armas, sino a tener derecho al portar armas como teníamos hasta el año 2012, tenía ese derecho los ecuatorianos, y se lo quitó desde el 2012 para acá, sin que eso signifique que sea la columna vertebral de la lucha social cristiana. Hemos defendido ese concepto, hoy lo ha propuesto nuestro mayor adversario, que es el gobierno, y a nosotros nos parece apropiado. Mayor adversario, aliado y que llegó a la presidencia con el apoyo social cristiano. Por eso dije hoy, nuestro mayor adversario, ¿sí?, que es el gobierno, y sin embargo nosotros no tenemos empacho en aplaudir cuando una medida nos parece desacertada. Asimismo, cuando una medida nos parece desacertada, venga de quien venga, incluso si nace de nuestras filas, estaremos en contra. Para nosotros lo importante no es con quién uno coincide, sino para qué se coincide. Esa es la razón fundamental de las coincidencias en las votaciones en la Asamblea. Me está escribiendo y está en sintonía el doctor Pablo Santillán Paredes, ¿verdad? Dice: Alfredo debe extrañar los congresos de los que fue miembro, en su momento uno de los diputados más jóvenes.
El peor Congreso es mejor que esta asamblea, dice. Buen legislador con la ley orgánica y el reglamento en la mano, le dicen a Alfredo Serrano. Ahora, un saludo a Pablito Santillán, por cierto, alguien a quien admiro y especialista en materia legislativa, a quien yo es. siempre le cito a Pablo y también le cito al ingeniero, porque digamos dentro de la cobertura periodística uno aprendió pues de ustedes en el tema legislativo, la técnica parlamentaria. Ahora, usted ya ha señalado directamente al ministro de Gobierno, pero digo, Henry Cucalón era de alguna manera, hasta el periodo anterior, miembro de la bancada social cristiana. Uno hubiese pensado que la designación, aunque el doctor Cucalón ha aclarado que él no era afiliado al Partido Social Cristiano, que él se distanció del PSC, pero de todas maneras, por esa relación, uno hubiese pensado que hubiese existido la posibilidad de un acercamiento para por lo menos dialogar. Le pregunto si no ha existido, desde que el doctor Cucalón asumió el ministerio, un diálogo con el PSC. No, por supuesto que no, ni va a existir. ¿Por qué? Eso... ¿Tan peleados terminaron o qué? Sí, por supuesto. Él decidió irse a colaborar con un gobierno al que nosotros combatimos. Por supuesto, no puede haber diálogo de por medio, no puede haber conversaciones de por medio. Las consideraciones de orden personal son diferentes, las consideraciones de orden político van en otro andarivel. De manera de que el Partido Social Cristiano tomó una decisión hace mucho tiempo, antes que nombren al señor como ministro de Gobierno, de no conversar con este gobierno. Ni siquiera, mi querido Fabricio, la votación más dura para el gobierno sin duda fue la de junio del 2022. Cuando se intentó destituirlo. Ahí no conversaron ustedes con el gobierno. Ni siquiera allí tuvieron la necesidad de conversar con nosotros. Y ahí estuvieron los 16 votos, que le faltaban 8 nomás para destituirlos, pero estuvieron los 16 votos social cristianos para salvar al gobierno nacional por segunda ocasión. Porque la primera fue Pandora Papers, usted recuerda muy bien. Entonces, ni siquiera en ese caso tuvimos razón de conversar. Como hoy tampoco en el tema de porte de armas, que por cierto nosotros creemos que fue una medida del gobierno del cual no está convencido, que simplemente la puso para cambiar la distracción, para traer la distracción de la gente a otro tema que no tenga nada que ver con el señor Cherres ni el juicio político. Y creo que en gran parte le ha dado resultados, porque ahora la gente está debatiendo el tema del porte de armas y nos hemos olvidado de lo que está sucediendo alrededor del gobierno. ¿A usted qué le parece el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, que terminó siendo un dictamen parcial, avalando la causal de peculado por el tema Flopec, pero desechando las acusaciones de concusión? Creo que la Corte Constitucional extralimitó sus facultades. La Corte Constitucional tenía solamente la obligación de hacer un checklist, si cabe el término, de que se hayan cumplido los parámetros constitucionales. Como lo hizo en 2017 en el caso de Jorge Glass. Exactamente. No es 2017, 2017. No en este momento a decir aquí sí hay concusión y aquí hay peculado. Esa facultad la tiene la Asamblea. La Asamblea es la que tiene la facultad para decidir en su momento si hay concusión, si hay peculado. La Corte solamente tenía, pero la facultad de decir, señores, sí se ha cumplido con los parámetros constitucionales, por lo tanto, hay el dictamen de admisibilidad. Pero de ahí de decir, aquí no hay concusión, pero si hay peculado, perdónenme, eso ya es extralimitarse sus facultades, pero como somos demócratas, respetamos su decisión y acatamos su decisión. Pero ustedes no tienen, digamos, más allá de ese reparo, ¿ustedes no creen que ese dictamen de la Corte Constitucional terminó siendo el resultado de una especie de presión de un segmento de la opinión pública o de presión política? El presidente ha dicho que la Corte sucumbió a la presión política. No creo. La Corte, mire, tenemos discrepancias con varios miembros de la Corte por su accionar que ha habido más antes, pero debemos reconocer que es una gente que está allí, que es conocedora del derecho, que es más que nada decente y honesta, de manera de que no creo que haya sido presión, pero yo sí creo que esta vez se fueron más allá, como en su momento se fueron en el tema del matrimonio gay. Usted recuerda que mientras la Constitución actual dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, ellos dijeron que eso no es válido y aprobaron, recuerde usted, con mayoría 5-4 de que sí se permita el matrimonio en personas del mismo sexo. Entonces, más allá de esas discrepancias que hemos tenido, debemos reconocer que es gente decente y honesta, lo cual obviamente contrasta totalmente con las anteriores cortes, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si la Asamblea Nacional, porque va a haber juicio político, o sea, no hay forma de evitar el juicio político. El juicio político va a llegar al Pleno, eso dice la norma, dictamen de admisibilidad, el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en la Comisión de Fiscalización. El juicio político no se puede caer en la Comisión de Fiscalización y sí o sí tiene que llegar al Pleno de la Asamblea Nacional. Exactamente.
el presidente se defenderá, los interpelantes seguramente presentarán sus argumentos. Ahí quiero hacer un paréntesis. ¿Pedro Zapata será el interpelante socialcristiano? No, Pedro Zapata, todavía ese es un tema, por ejemplo. Todavía no lo resuelve. Y que lo tiene que resolver exclusivamente ya la bancada, ¿no? Eso no lo define el partido. No necesariamente Pedro Zapata sería el interpelante. No necesariamente, sí. Podría ser como no podría ser, pero eso lo definirá la bancada en su momento. Correcto. Cierro el paréntesis y dejo la digresión. Le decía, va a llegar al juicio político. Y si no hay los votos, hablaremos de un segundo intento en la Asamblea para destituir del cargo a Guillermo Lasso. El año pasado no ocurrió por la vía del 130, la destitución, y este año eventualmente no ocurriría por la vía de juicio político. ¿Cómo quedaría el gobierno por un lado y cómo quedaría la Asamblea por el otro lado? El gobierno le ofreció, luego de lo sucedido en junio del 2022, le ofreció al país hacer un cambio de su gobierno. Lamentablemente no le sirvió de nada. Ni el gesto nuestro de salvarlo porque no se había cumplido los estándares constitucionales, ni el gesto de la población que esperaba luego del levantamiento indígena de junio del 2022, este cambio que el gobierno anunció. No pasó absolutamente nada. De manera de que yo no tengo esperanzas que el gobierno, salvándose del juicio, obviamente vaya a haber cambios. En este gobierno no entienden la palabra cambio, el gobierno no está conectada con la población, el gobierno no está conectada con el pueblo ecuatoriano y más bien está conectada simplemente con el sector financiero de este país e internacional y responde a esos sectores. Qué pena que se hayan olvidado de las ofertas de campaña, qué pena que no quieran cumplirle al pueblo ecuatoriano. Y ya, pues, si este juicio no prospera, pues obviamente que no quedará más que esperar que pasen los 2 años lo más pronto posible para cambiar de gobernante. ¿Usted vio la entrevista del domingo del presidente de la República? Sí, la entrevista. Ya, le pregunto, a propósito de esa entrevista, porque buena parte de la entrevista giró a la posibilidad de que el presidente, y giró en torno a la posibilidad de que el presidente de la República activa el 148 de la Constitución que le faculta disolver a la Asamblea Nacional, es decir, aplicar este mecanismo que se llama muerte cruzada. El presidente primero dijo que no había contemplado esa posibilidad, que se va a presentar ante la Asamblea. La colega le cuestionaba que por qué se va a presentar a la Asamblea cuando es obligatorio que el presidente en el curso del juicio político se presente ante el Pleno de la Asamblea Nacional. O sea, de lo contrario será juzgado en rebeldía. Hay que leer la Constitución y la ley. Pero luego de insistir, el presidente dejó entrever la posibilidad de que podría echar mano del 148, invocando, yo pensaba que iba a señalar, la causal de grave conmoción política, o conmoción interna, grave crisis política o conmoción interna, pero él deja entrever que podría aplicar por la obstrucción sistemática de la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo. Y ahí el presidente arremete otra vez contra la Asamblea Nacional señalando que solamente una ley le han aprobado, que fue la Ley de Transformación Digital y Audiovisual, aprobada en diciembre, y que el resto o no le han aprobado, o le han negado, o no le han tramitado. ¿A usted qué le parece que queda abierta esa posibilidad de que el presidente eventualmente, en algún momento, pueda decretar la muerte cruzada invocando esta causal? Terrible porque no se la cumple esa causal, obviamente es imposible cumplir esa causal porque tendrá que demostrar que ha habido incumplimiento a su plan nacional, ¿sí? El presidente, una sola ley, el gobierno le rechazaron, recuerde usted la ley de inversiones. La ley anterior, la ley que mandó, que metió 4 leyes en Claro, una. Esa fue antes de la ley de inversiones, cuando puso la reforma tributaria y toda, pero esa no es que le rechazaron, no le calificaron. No le calificaron, exacto. Y luego mandó la reforma vino tributaria. la única ley rechazada oficialmente por parte de la Asamblea, la ley de inversiones. La ley de inversiones. Exactamente. Porque la ley de comunicación se aprobó, fue una reforma con capacidad de veto del Ejecutivo. La ley esta que hizo reformas al Código para la Seguridad también se la aprobó. Se le ha aprobado las 4 leyes que ha mandado este gobierno, que no ha mandado más, obviamente, por inoperancia, ineptitud, pese a los ofrecimientos, es lo que le han aprobado. Falta que le aprueben la reforma constitucional sobre Fuerzas Armadas y falta que le aprueben las reformas a la ley de educación superior. Que por cierto, en eso también patinó el pobre, no sabe de que sí hay plazos que se tienen que cumplir. Que dice la Constitución en la ley. Y el pobre en ese discurso ya acusó a la Asamblea que no se la han aprobado todavía en segundo debate, cuando su propia asambleísta de la alterna que pasó a ser principal de Diego Ordóñez tuvo que salir a decirle no, está mal informado. Blanca Sacancela. Tuvo que salir a decirle el presidente le ha mal informado, estamos dentro de los plazos para aprobar esa reforma. De manera de que esa argumentación no existe, pero aquí más bien sobre la muerte cruzada viene una reflexión que hay que hacerse. Estando en pleno proceso de juicio político, ¿podría el presidente, mediante la muerte cruzada, evitar el cumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional?
¿Se puede evitar el cumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional vía muerte, vía decreto ejecutivo disolviendo la Asamblea? Ese es un tema de reflexión que hay que hacer. O sea, en la Constitución no tiene impedimento. No tiene impedimento. Ahora, Lazo ha dicho que el propio Lazo dijo el domingo que se vería muy mal que él, para eludir el juicio político, active la disolución de la Asamblea. Exactamente. Pasaría a la historia justamente como un hombre que evitó dar las explicaciones a la Asamblea y a través de la Asamblea al pueblo ecuatoriano, aplicando el artículo de la muerte cruzada. Y lo más interesante ahora que hay que analizarlo luego del dictamen de la Corte Constitucional, y aquí le dejo como tarea a usted para los constitucionalistas independientes, no para los constitucionalistas que se disfrazan de juristas para hablar a favor del gobierno. Es decir, bueno, ¿puede ahora el presidente de la República, mediante un decreto ejecutivo, disolver la Asamblea para evitar el cumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional? Ese es el tema de análisis también que hay que hacer ahora luego del dictamen de la Corte Constitucional. De manera de que esperemos que pase en el juicio político. Lo más importante es que el juicio político se lo cumpla, se lo haga cumpliendo todos los parámetros legales, reglamentarios, constitucionales, para que así no se manche el proceso y el gobierno, obviamente, en el caso nuestro, deje de meter sus narices en la bancada social cristiana para una vez más disminuir la bancada que en este momento, desde hace algún tiempo atrás, es de 16 bancadas, de 16 legisladores. Comenzamos con 18, luego nos bajaron a 14, recuperamos 2 asambleístas y ahora esperamos seguir siendo los 16 asambleístas. Correcto. Alfredo, gracias por el tiempo. Gracias a usted, Fabricio, un saludo nuevamente y gracias por la invitación. El ingeniero Alfredo Serrano Valladares, presidente nacional del Partido Social Cristiano, ha reconocido, lo ha denunciado en este espacio, que el gobierno ha pretendido seducir a legisladores de la bancada en el marco del juicio político. Veamos qué responde el gobierno. Obviamente hemos dado lectura a un comunicado del Bloque de Acuerdo Nacional en ese sentido como respuesta a esto que está ocurriendo. 8:32. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.